Bueno, buenos días a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Andrés Borenstein, me acompaña Juan Negri. Juan Negri, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, nosotros somos los encargados de dar este curso que llamamos Economía y Elecciones. Yo soy el economista. Yo soy el politólogo. Y bueno, la idea es contarles un poquito cómo vemos esta interacción necesaria entre la economía y la política y poder conversar media hora, un poco entre nosotros, pero también tomando preguntas del público para poder tratar de dilucidar más cómo viene este año en la Argentina, que va a estar muy contaminado por las elecciones y muy contaminado por la economía. Así que lo primero quizás para mostrar es un círculo, no sé si vicioso o virtuoso, pero está claro... En general vicioso. En general vicioso, tenés razón, mala mía. Donde casi uno podría empezar por cualquier punto del círculo, ¿no? Donde dice, bueno, yo quiero ganar las elecciones y si gano las elecciones puedo hacer reformas, hacer leyes. Y si hago las leyes bien voy a tener crecimiento económico, digo como símbolo de bienestar, ¿no? Crecimiento económico, más empleo, más exportaciones, menos pobreza, todas las cosas buenas que uno se imagina, y si eso ocurre, bueno, voy a tener popularidad, entonces la política va a mejorar y voy a volver a ganar las elecciones, y así, pero también hay que decir que muchas veces... Pero sí, muchas veces uno de los ejemplos más clásicos es quién tiene incentivos para hacer reformas dolorosas o impopulares en un contexto donde tengo que ganar elecciones, ¿no? Si el político que está mirando el horizonte electoral y que quiere ganar elecciones, va a tratar de posponer las reformas menos populares hasta después de las elecciones. Entonces, a la vez, también uno puede pensar a la inversa de lo que decía Andrés, como una especie de ir pateando la pelota para adelante in eternum, digamos, es decir, hacia el infinito. Así que un poco, como lo vemos nosotros, es el famoso meme del hombre araña, porque al final los economistas tenemos fama de soberbios, que nos la creemos un montón, Andrés, pero necesitamos a los politólogos. No, al final del día, sin la política nada somos, el Excel y las ecuaciones no nos llevan muy lejos. Así que reconocemos que necesitamos a la política y a los politólogos. Y no sé si a la política le pasa lo mismo, creemos que sí, ¿no? Sí, sí. La ciencia política como disciplina muchas veces focaliza solamente en las variables, bueno, obviamente políticas, y se olvida, digamos, de cómo influyen las variables económicas. Y creo que tiene que ver un poco también con que uno se va especializando, las carreras se ofrecen por separado, y a veces estas esferas se estudian menos conjuntamente de lo que deberían, ¿no? Así que un poco lo que proponemos en este curso es hacer ese maridaje entre la economía y la política, buscar las interacciones y buscar cómo esas interdependencias pueden, en algún caso, generar círculos viciosos y en otros casos, como decía Juan, círculos virtuosos. Y a modo de ejemplo, quizás, algunas cosas que uno puede pensar de la economía argentina, es decir, ¿hay reelección de Menem en 1995 sin una convertibilidad de Cavallo? Probablemente la respuesta es no, es contrafactual, no la sabemos. ¿O hay un plan económico viable sin liderazgo político? Y esto ya es más atemporal. Alguien puede pensar que tengo el mejor plan económico, pero sin liderazgo político lo puedo llevar a la práctica. Es difícil pensar. Es difícil porque obviamente en sociedades democráticas, separación de poderes, los presidentes necesitan apoyo parlamentario para llevar adelante sus reformas, cualquier tipo de política. Y si no tengo, digo, un liderazgo más o menos amplio, mayorías, etcétera, es muy difícil. Y en relación a lo primero, bueno, una de las cosas que en general los politólogos sí reconocemos el rol de la economía es el ciclo económico es muy importante para explicar quién va a ganar. Es tal vez, si tuviese que aislar una variable que en general explica mucho quién gana una elección, es cómo está la economía en ese momento. Lo cual a veces también genera incentivos para que los políticos inyecten dinero de manera artificial, digamos, anabólicos, como se dice a veces, para generar como una expansión económica ese año, ¿no? Que después alguien va a tener que pagar. La prueba más clara de eso fue la frase que usó Clinton, ¿no? Es la economía estúpido. Digo, nadie puede dejar de reconocer a Clinton como un gran líder político del mundo, uno diría. Y bueno, el tipo dice, es la economía estúpido. No es una frase de Clinton, la había dicho alguien antes. O quizás Bush, su antecesor, Bush padre, dijo, perdí las elecciones por culpa de la economía, porque Greenspan, que era el presidente de la Reserva Federal, me subió las tasas, me lo hizo a mí, pensaba Bush, ¿no? Pese que era un tipo elegido por los republicanos, él culpaba al presidente de la Reserva Federal. Ahí tenemos claramente ejemplos de interacción, o a veces uno volviendo a la Argentina, yo era chico, ¿no? Juan quizás no había nacido porque es más joven que yo, pero en el 85, cuando se lanza el Plan Austral, que fue sumamente exitoso al principio, Alfonsín arrasó
ganó en los 5 principales distritos, cosa que solo consiguió Macri después en el 2017. Nunca nadie había ganado Capital, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y provincia de Buenos Aires. En el 87, cuando el Plan Austral ya venía colapsado, a la UCR le decían únicamente Córdoba y Río Negro, porque todas las demás provincias había perdido. O sea, ahí tenés esta interacción del ciclo económico con el ciclo político, que es fenomenal. Y una pregunta que yo casi ya le empezaría a hacer a Juan es el caso peruano, ¿no? Que el caso peruano es un caso de éxito económico y de fracaso político, donde los presidentes no duran. Entonces, hasta ahora se mantuvo. La pregunta que yo haría es: ¿sostenible este éxito peruano de baja inflación, crecimiento económico con presidentes que no duran? Bueno, en general se pone el caso peruano, y como decía Andrés, como la antítesis perfecta de la Argentina, ¿no? La política como un problema y la macroeconomía, no sé si llamarlo resuelta, pero por lo menos ordenada. Entonces, a la vez que la Argentina, donde todavía tenemos partidos políticos, pero la economía, como sabemos, atraviesa, por decir lo mínimo, algunas turbulencias. Yo creo que no, esto ya es un pronóstico, digamos, me parece que el caso peruano va a llegar a un techo en algún momento donde la carencia de liderazgos políticos y la inestabilidad política, la fragmentación partidaria, se va a llevar una parte de ese crecimiento económico, le va a generar un costo, un peaje a ese crecimiento económico. También creo que Perú viene de más abajo que la Argentina, ¿no? Entonces hay una especie de catch-up, digamos, en el cual ese crecimiento económico tiene lugar. Va a llegar un momento más difícil, ¿no? Una especie de segunda generación de reformas económicas donde sin liderazgo político fuerte va a ser muy difícil que Perú atraviese ese umbral, ¿no? Atraviese ese umbral. Bueno, Juan, no sé, yo preparé una serie de preguntas para hacerte. Dale. Yo también. ¿Querés que empiece yo? Sí, no, empezá. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre tiene que ver con la grieta. Viste que está de moda y no es un tema solo argentino. En Estados Unidos parece que hay una grieta, en Brasil hay una grieta importante, en Israel, que también está con líos. Pero bueno, a mí me preocupa más la Argentina. Déjame mirarme el ombligo un poquito. ¿Se pueden hacer cosas con esta grieta o es una condición necesaria? Digo, se pueden hacer cosas buenas, ¿no? Digo, o es una condición necesaria resolver la grieta o reducir la grieta para pensar en un escenario de más bienestar o de menos turbulencia para la Argentina. Bueno, empezaste con una pregunta difícil, Andrés, me la pusiste complicada. Yo creo que es difícil, es decir, no diga que es imposible. Yo creo que un nivel de polarización política, es decir, posiciones tan encontradas en muchos temas como tenemos en Argentina, obviamente dificulta por algunas cosas que veníamos diciendo, ¿no? La formación de consensos parlamentarios, por ejemplo, que permitan algún tipo de reformas que algún presidente puede considerar necesarias. Digo, pensemos en las famosas toneladas de piedra que se habla tanto, ¿no? Una vez que se discutió una reforma previsional en el Congreso. Algunos politólogos argentinos hablaban del empate, ¿no? Que Argentina, el problema argentino era que había dos grandes coaliciones desde la década del 40, por lo menos peronismo, antiperonismo, que, digamos, que ninguna lograba, se pueden bloquear más o menos, pero ninguna logra avanzar un programa. Pero creo que hay una luz de optimismo, que es las crisis hasta diría terminales a veces, espero que no estemos ahí, pero las crisis generan momentos en los cuales los consensos pueden cambiar. Es decir, yo creo que la Argentina viene arrastrando por lo menos 10 años de una situación económica visiblemente deteriorada y que eso abre la puerta para una conversación, digamos así, como honesta en el que, miren muchachos, algo tenemos que hacer porque esto no va para más. Entonces, en principio, yo creo que la grieta dificulta, pero creo que estamos ante una oportunidad, me da la impresión, y espero, tal vez estoy pecando de optimismo, me da la impresión de que estamos frente a un momento, a cambios sociales incluso y políticos, para decir un ejemplo concreto, políticos del oficialismo, hablando del déficit fiscal, por ejemplo, que abren la puerta, creo yo, para un entendimiento sobre algunos consensos básicos macroeconómicos, llamémoslo así. Así que yo creo que veo una luz de optimismo. Te hago una pregunta yo. Dale. Se habla de un montón de temas. Vos sos ministro de Economía, Andrés. Te la deben haber hecho muchas veces. Te la deben haber hecho muchas veces. Manteniendo otras variables constantes. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Si suponiente que no te van a tirar piedras, ¿por dónde hay que empezar? Porque a veces es como que vos escuchás la radio, la televisión y son un listado de problemas que se entrecruzan, como decíamos recién. ¿Por dónde se empieza?
Bueno, es una súper buena pregunta y es difícil, pero si yo tuviera que elegir una, arrancaría por la cuestión fiscal. O sea, la Argentina tuvo en los últimos 60 años 54 de déficit fiscal y 6 de superávit. Ningún hogar, ninguna empresa funciona así. Y el problema no es el déficit, sino que ya quemaste toda la credibilidad que podías tener probablemente ya hace tiempo, al punto que no tenemos crédito. Entonces, hoy, por ejemplo, este año tenemos una sequía, que no es culpa de nadie, pero en una sequía estaría bueno tener un músculo financiero para que la economía no caiga. Bueno, no lo tenemos. Entonces la economía va a caer todo lo que la sequía nos imponga que caiga. Entonces yo creo que si vos resolvés la cuestión fiscal, y no solo lo decís, sino que lo hacés, es decir, bajás el gasto 3, 4 puntos del PBI, vas a sufrir al principio, pero vas a cosechar éxitos sobre la segunda mitad del 2024 y obviamente la idea es sostenerlo. Después, bueno, verás si podés ir a un superávit fiscal mucho mejor, vas a generar credibilidad más rápido. Si te mantenés en equilibrio fiscal o incluso después de alcanzar el equilibrio fiscal uno podría pensar una regla de esas, en los años buenos tengo superávit, en los años malos me permito déficit, no hay que ser tan estricto de superávit para siempre, pero primero tenés que pasar ese mojón de credibilidad que hoy la Argentina no lo tiene, y de hecho el cliché, vos decías que tenemos una oportunidad, y yo generalmente cuando le enseño a alumnos extranjeros les explico que la Argentina es el país que nunca pierde una oportunidad de perderse una oportunidad. Entonces, digo, si queremos tomar la oportunidad, me parece que la primera es pasar esa vía dolorosa de resolver la cuestión fiscal. Después sí, hay que hacer 18 millones de reformas, hay que simplificar el Estado, hay que cambiar la cultura del Estado, hay que duplicar las exportaciones, hay que cambiar el régimen monetario, hay N cosas para hacer, pero yo me centraría en los fiscales. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Dale. Medio de periodista te la voy a hacer. Juegue. ¿Cuán doloroso va? Es decir, ¿sostiene la sociedad, tal vez una pregunta más para sociólogos, ¿no? Pero ¿sostiene la sociedad argentina esa vía dolorosa, ese vía crucis? ¿Cuánto tiempo podés estar así hasta que te empiecen a tirar piedras de vuelta? No sé si tengo la respuesta, porque es un poco la pregunta del millón. Una de las cosas que yo quisiera saber, y casi que es una pregunta para vos, pero no voy a acobardarme con tu pregunta, es cuál es la demanda de cambio que tiene la sociedad. Si la sociedad tiene demanda de cambio, va a aguantar esa situación que, si bien va a ser dolorosa, pienso, ayuda quizás que este año con esta sequía va a ser doloroso y que van a decir necesitamos otra cosa. Obviamente, en paralelo uno debería pensar en lo que se llama en la jerga quick wins. O sea, al mismo tiempo que uno infringe este dolor que implica un ajuste fiscal, tiene que haber algún tipo de quick wins. Y la tercera cosa importante es que cualquier alternativa que se piense en esta materia tiene que tener muy en cuenta la parte social. Si la Argentina entra en el próximo ciclo político, no importa quién gane, con 40% de pobreza. O sea, el 30 de marzo salen los números de pobreza del INDEC y según Martín González Rosada, que es un profesor de la casa y que es el que mejor hace las previsiones de pobreza, va a dar 39,5. Recuerden este número porque después más o menos medio por ciento. Entonces, si vamos a tener casi 40% de pobreza, vos no puedes decir alegremente, che, voy a recortar el gasto. Sí, voy a recortar el gasto, pero tengo que tener algún paraguas. Obviamente es más difícil quizás esto sobre la clase media, que son los famosos swing voters, ¿no? Argentinos. Pero bueno, esa es un poco la respuesta, la media respuesta que te di, porque no tengo la posta. No, nadie tiene la posta. Déjame preguntarte a vos, nosotros vamos a tener, no sé si la gente lo sabe, pero 34 elecciones en las próximas 31 semanas. Y la frutilla del postre son las elecciones generales de octubre y potencial balotaje de noviembre, y junto con esas de octubre vienen las elecciones en la ciudad, en la provincia, pero hay muchas elecciones antes, casi provinciales y pasos provinciales. ¿Qué información nos van a dar esas elecciones? Es decir, ¿podemos extrapolar o buena parte de las elecciones esas son informaciones puramente locales? O sea, si yo quiero saber si Milei va a ser un factor, por ejemplo, ¿tengo que ir mirando esas elecciones provinciales o cada provincia es un mundo? Bueno, tampoco creo que tenga una respuesta así, digamos, taxativa, definitiva sobre eso, y voy a hacer la fácil que hacemos los politólogos muchas veces. Es un poco de todo. A ver,
Yo creo que en Argentina muchas provincias, sobre todo cuando juegan ese juego, el federalismo argentino juega ese juego que es separar las elecciones, es decir, el famoso desdoblamiento, donde lo que busca el gobernador es preservarse de un gobierno impopular, ¿no? O sea, un gobernador peronista, por ejemplo, suponiendo que va a perder la elección, que el candidato peronista a presidente va a perder o va a hacer una mala elección, desdobla para que él pueda reelegir en su provincia. Eso localiza la elección, obviamente, ¿no? Es decir, la transforma en una elección donde priman componentes provinciales y no nacionales. Lo contrario sería nacionalizar la elección, que obviamente es una estrategia que los gobernadores buscan cuando el presidente, no sé, en su momento Kirchner, por ejemplo, o Cristina, son muy populares. Ahora, nunca las elecciones son puramente nacionales o puramente locales. Lo que quiero decir con esto es, cuando haya una provincia que elija solamente autoridades provinciales, gobernador, etcétera, separada de la nacional, también hay componentes nacionales. Entonces, yo lo que respondería es un muy buen termómetro de algunas cosas que podrían pasar en octubre, o agosto, octubre. Por ejemplo, el ejemplo que pusiste vos, es decir, si a Milei o los candidatos de Milei le empieza a ir muy bien en esas elecciones provinciales anteriores, eso yo creo que quiere decir algo, quiere decir que hay un cambio de humor al interior del electorado, así que yo creo que está eso, pero obviamente no quiere decir que necesariamente si vemos, por ejemplo, una sucesión de triunfos oficialistas del peronismo en algunas provincias, eso quiere decir, por ejemplo, que el peronismo vaya a ganar. Porque además hay otro fenómeno que los politólogos tenemos bastante estudiado, que es que los oficialismos siempre corren con ventaja, porque hay conocimiento, porque los votantes ya los conocen, al que está en el poder, ¿no? El votante ya lo conoce, el que está en el poder, típicamente el gobernador, tiene los resortes del Estado para hacer campaña, entonces donde se mezcla un poco si estás haciendo campaña o una inauguración, que al final son lo mismo. Entonces, lo que puede pasar, por ejemplo, es que muchas provincias gobernadas por el oficialismo gane el oficialismo, pero después en octubre o en agosto o en octubre pierda el oficialismo. Entonces, no es determinante, pero sí yo prestaría atención a algunos indicadores. Si al oficialismo le va peor, si a Milei le va muy bien. Diría eso, digamos. Ok. ¿Puedo ir con otra? Sí. Mucha gente está preguntándose sobre la gobernabilidad, porque viste, yo conozco muchos economistas con muy buenas ideas para hacer cosas, pero la pregunta es, ¿lo van a poder hacer? Y ahí se plantea algún escenario como, bueno, imagínate que gana la oposición y de repente controla la Cámara de Diputados, pero no controla el Senado. O una cosa bastante parecida sería, gana la oposición, pero el peronismo gana en la provincia de Buenos Aires. Entonces la pregunta que dice, bueno, pero en este escenario, ¿puedo llevar adelante el plan que tengo in pectore? Bueno, la respuesta es, podés, no tu programa de máxima, porque obviamente vas a tener que en ese camino deshilachar algo, ¿no? Es decir, venís con 100, los senadores te van a pedir algún tipo de reforma que atienda a las necesidades provinciales y vos vas a tener que, insisto, tu programa original se va a ir deshilachando y vas a conseguir no lo que querías, sino lo que podés. Hay otras variables en juego, digamos, cuánto termina sacando el oficialismo en la elección. Es decir, podría ocurrir, ¿no? Es decir, que el triunfo de la oposición sea tan contundente, tal vez no, pero que donde haya un mandato más claro, eso también puede pasar. Pensemos en la elección del 89, ¿no? Es decir, Menem vienen con un mandato tan claro, producto de la crisis, ¿no?, que estábamos viviendo, que hace la reforma económica, o sea, el cambio de timón, tal vez, corregime, más importante de la historia argentina, digo, en términos de viraje 180 grados, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunas variables más que habría que mirar, pero la respuesta es, vas a poder a medias, digamos. Es decir, vas a tener que saber que algo vas a tener que negociar. No vas a poder hacer todo lo que quieras. Y además, una cosa adicional, ¿no? Argentina son dos países a la vez muchas veces, ¿no? Es decir, un país más abierto al mundo, más productivo, exportador, y otro que no tiene esas características. Y el Senado suele representar la otra mitad, ¿no? La mitad, el Senado, por cómo está diseñado, representa los intereses de las provincias que a veces no son tan competitivas, etc. Entonces vos vas a tener que tener en cuenta ahí que hay un montón de actores que te van a pedir algo. Y además, y ahí digo, si me permitís seguir extendiéndome, no sé, señor director, cómo estamos de tiempo, pero si me permitís, vos hablabas hace un rato de, bueno,
en el contexto de cuán abiertos estamos para cambios más radicales, dijiste algo así, ¿no? Así, cuán abierta la sociedad en un contexto así a aceptar reformas, ¿no? Entonces, y hay un problema, que es que en contexto de crisis, el incentivo de los actores es a aferrarse a lo que ya tenés. Es decir, entonces, yo creo que hay un consenso social de, bueno, algo hay que hacer. Pero la mayor parte de los actores sociales argentinos es, bueno, algo hay que hacer, pero la mía no la toques. Es decir, ¿hay que hacer reformas? Hay que hacer reformas. Luchemos y vayan. Claro, vayan ustedes primero. Yo creo que hay que ir al frente, vamos a atacar, pero vayan ustedes primero. ¿Por qué? Porque en ese contexto donde el barco se hunde, me aferro al mástil lo más que puedo. Entonces, ahí eso también vamos a ver que, ¿cómo haces para lubricar? Y vos hablabas de éxitos iniciales muy rápido, ¿no? Vas a tener que ganar algo muy rápido para poder lubricar esas pérdidas parciales, ¿entiendes? Es decir, bueno, vos vas a perder, pero te doy algo por otro lado. Es decir, porque si no va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Te paso una pregunta que creo que sobrevuela. Yo cada vez que pienso, digo, escucho noticias. ¿Vos pensás? Pienso. Los politólogos pensamos a veces. No, hay una cosa que yo creo que da vueltas en muchos de los votantes, ¿no? Que es una pregunta que en general yo creo que muchos votantes sienten cuando ven los debates públicos, etcétera, que es, ahora viene Cambiemos, que ya gobernó. Y bueno, podemos discutirlo ad eternum, ¿no? Pero no fue un gobierno exitoso, por lo menos en los criterios que el mismo presidente en su momento se impuso, y además por una vara básica que se perdió la reelección. ¿Vos qué crees que si hubo un aprendizaje de parte de la oposición sobre la experiencia 2015-2019, si es que hubo uno, y cuál es? Digo, ¿hay alguna cosa que dicen, bueno, nos equivocamos acá y no lo vamos a hacer? ¿Vos crees que hay algo de eso? Creo que sí, déjame pensarlo en 3 o 4 dimensiones. La primera, si querés, es la más técnica, digamos. El programa económico de Cambiemos de 2015 fue muy blando en lo fiscal y muy duro en lo monetario. Es decir, el Banco Central subiendo la tasa para cumplir un objetivo de inflación que en la práctica era incumplible, dado que no estabas bajando tanto los gastos. Es entendible por qué no los bajaba, porque Macri decía no tengo mayoría en ninguna de las dos cámaras, ¿no? Entonces no puedo bajarlo, pero bueno, entonces quizás tendrías que haber sido más relajado con la baja de la inflación. Entonces la primera cosa es que tuviste un programa macroeconómico no necesariamente sostenible, pese a que tenías una especie de dream team de economistas, muchos de esta universidad, que súper capacitados y inteligentes y que uno hasta los admira, pero me parece que el programa no era del todo consistente. Segundo, creo que hubo una cuestión de soberbia, que no es económica, no es política, es decir, subestimaron la herencia de Cristina y sobreestimaron sus propias capacidades, un poco porque la verdad también era fácil creérsela, porque Wall Street, yo trabajaba en un banco de inversión en esa época, Wall Street se mataba por hacer cosas con la Argentina. O sea, llovían dólares para la Argentina sobre fin de 2015, principio del 2016, entonces esa sensación de yo puedo, me parece que estaba presente. Tercera cosa, creo que fue un gobierno que entre el balotaje y la asunción pasaron 3 semanas y creo que no llegó bien preparado. Y eso me parece que también es un error aprendido porque, digo, distintos grupos de la oposición, con los distintos precandidatos, vienen trabajando no solo en el área económica, sino yo diría en casi todas las áreas hay gente laburando, poniéndole muchas horas, reuniéndose, generando empatía entre distintos grupos. Entonces yo creo que eso es un aprendizaje muy importante. Y el cuarto, que creo que es más político, es, no sé, yo me acuerdo cuando en una de las rondas de suba de luz o gas, que los opositores a Macri eran Cornejo y Carrió. Entonces eso predispuso al peronismo. Dice, ¿cómo? Resulta que los del gobierno son al mismo tiempo gobierno y oposición. ¿Y a mí qué me queda? Después perfeccionaron la técnica igual. Después el peronismo perfeccionó la técnica. Perfeccionó con las piedras y todo eso, pero ellos me acuerdo que los politólogos decían, che, vos a la oposición le tenés que dar un lugar, tienen que ser oposición. Si encima lo sacás del lugar de oposición, los tipos van a reaccionar peor, ¿no? Entonces, me da la impresión de que por más que vos los ves hoy, no sé, a Horacio y a Patricia, con algunos exocets en la prensa, la coalición como un todo está mucho mejor preparada y entienden cada uno de los líderes políticos que
no hay alternativas. Y si hay que discutir, se va a discutir puertas adentro y no en la prensa como se discutía allá por 2017-2018. Yo creo que esos son los aprendizajes, sumado a que, no sé, Macri, una de las defensas que tuvo fue: teníamos una crisis asintomática. Creo que ese asintomático, o sea, estamos con inflación de 100%. En la época de Macri era 25%. Entonces, y por ahí terminamos con más de 100%. Entonces ahí es donde yo digo, no tengo claro el termómetro de la demanda de cambio, pero me da la impresión de que del lado de la sociedad hay un poco más de carta blanca para hacer cosas. Lo que no quiere decir, como decías vos, y estoy 100% de acuerdo, que cuando empieces a tocar los privilegios de algunos, los kioscos de los otros, los tipos no van a reaccionar y que no se van a aferrar a su mástil. Sí, se van a aferrar a su mástil, pero bueno, el aferrarse a su mástil va a tener menos fuerza. Tania, parece que tenemos preguntas del público. Decila y la repetimos. Sí, decila y la... Sí, perfecto. Bueno, ¿qué habría que hacer? Perdón. Estamos con algunos detalles técnicos que hay que solucionar. Estamos como el país. Ahí estamos. Ahí está. Es un poco larga. Ahí va. Dice, ¿qué habría que hacer para que las unidades de autoría interna y o todos los entes de control de las instituciones y o empresas estatales siempre deban ser cubiertas con personal de la oposición? En otras palabras, que oficialismo y oposición deban trabajar los cuatro muchos más codo a codo y los dos sean responsables de los resultados de la gestión. ¿Empiezo yo? Dale. Bueno, yo creo que es un tema relevante, porque si entendí bien, es sobre gobernanza de empresas públicas, ¿no? de empresas del Estado. Yo la verdad que creo que en este contexto, vos hablabas, por ejemplo, yo te hacía la pregunta de qué es lo primero que hay que hacer, ¿no? Hablabas del déficit fiscal. Yo creo que viene bastante atrás, realmente, no porque sea irrelevante, pero creo que es un tema que viene bastante atrás. Sí creo que es necesaria en Argentina una reforma de la gobernanza de empresas públicas, mejores directorios, más control, más transparencia, etcétera. Y de hecho creo que hay modelos para imitar, incluso en América Latina, de gestión de empresas públicas, insisto, con directorios nombrados por el Senado, con acuerdos para que haya gobierno y oposición y no se transformen en cajas del gobierno de turno. La verdad, me parece que el gobierno que, tal vez me equivoco, no sé qué pensás vos, Andrés, el gobierno que asuma en diciembre del 23 no va a ser su primera prioridad, ¿no? Y además hay otra cosa, tal vez el gobierno, y lo digo como una mala noticia, tal vez el gobierno que asuma en diciembre del 23 dice, bueno, todos usaron esta empresa como caja, ¿por qué no la voy a usar yo? Digamos, ¿no? ¿Por qué me voy a atar las manos yo? No sé qué pensás. Sí, pienso que va a haber una mejor gobernanza de empresas públicas a partir de la necesidad de que dejen de ser deficitarias. Me parece que lo que vos estás planteando va más en una segunda o tercera etapa, pero sí creo que si uno tiene que pensar, no en el primer año, pero de largo plazo, necesitamos cambiar esa cultura del Estado y mejorar cómo funciona el Estado, y esto va más allá de Estado chico, Estado grande. Esto va mucho más allá de las ideologías, porque también la alternancia democrática va a hacer que a veces gane un presidente más pro Estado grande y después gane un presidente más pro Estado chico, y eso hay que respetarlo. Pero lo importante es que el Estado sea eficiente, que las cosas donde el Estado siempre va a estar laburando, como educación, salud, justicia, seguridad, la provisión de bienes públicos, como decimos los economistas, sea buena. Y para eso hay que mejorar la gobernanza, hay que mejorar no solo esto que se planteaba con controles de la oposición y trabajando juntos la oposición y el gobierno de turno, sino, por ejemplo, asegurarnos que haya concursos, que las mejores personas vayan al Estado, porque una de las cosas que pasa es que cuando el Estado se llena de ñoquis, los buenos no quieren ir al Estado. Entonces queda un problema de selección adversa. Si los buenos no quieren ir al Estado, ¿quién queda en el Estado? Una de las cosas que tenemos que pensar es cómo paga el Estado, porque si el Estado paga mal,
el que va al Estado es o porque va a robar o porque es malo, porque no consigue un laburo bueno en el sector privado. O sea, obviamente esto no es cierto en un montón de casos, no quiero por favor generalizar porque hay gente muy buena y siempre la hubo en el Estado, pero como criterio general uno debería tener profesionales buenos en el Estado y remunerar a profesionales buenos de manera acorde, es decir, con un salario parecido al de mercado. Puede ser 5% más bajo, pero no puede ser 80% más bajo que el salario de mercado. Eso es para mí una prioridad. Creo que aprendí. Ahí está. Aprendí. Hay varias preguntas. Si les parece, leemos 2 más y continuamos. Una es, en este contexto y de cara al 2024, ¿será posible para el nuevo gobierno bajar el costo argentino? Reformas impositivas, laborales y previsionales. Y en otro orden de cosas, Francisco pregunta, ¿es posible aplicar la dolarización que propone Emilio Campo? Bueno, empiezo yo. La primera claramente es un objetivo y me arriesgo a decir de cualquier gobierno que asuma, porque de nuevo uno puede entender por qué este gobierno no lo tiene como objetivo, le quedan pocos meses, está enfrentando N problemas. El gobierno que asuma, no importa quién gane, va a tener eso que vos decís, reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional, va a estar en su canasta. Obviamente va a depender un poco de lo que hablábamos antes, de las mayorías en el Congreso, de qué reforma puede salir, pero no tengo dudas que como mínimo lo van a intentar. Con respecto a la dolarización que propone Emilio Campos, particularmente yo no le veo demasiada factibilidad a menos que la situación se ponga mucho más difícil de la que vemos. Es decir, si Argentina entra en una hiper, que yo no veo para nada, no es no solo mi escenario base, sino que para mí es un escenario de bajísima probabilidad, nunca hay que descartar nada en este país, ¿no? Pero para mí es un escenario de muy baja probabilidad. Creo que escenarios como dolarización o convertibilidad van a entrar en la agenda de la política, pero yo creo que es algo para saber, para tener, para no descartar, pero no lo pondría arriba de todo en la lista de prioridades. Yo agregaría una cosita más, que obviamente los fundamentos técnicos los conocés vos mejor que yo, Andrés, pero en relación a la dolarización, un elemento a tener en cuenta es que en general en los partidos mayoritarios el consenso es que no. Entonces obviamente ahí conforme la crisis inflacionaria avanzó, apareció con más fuerza, pero me parece que como que la experiencia del 2001, de cómo funcionó la convertibilidad, todavía es como algo que aleja a la clase política, me parece, ¿no? de esa alternativa, ¿no? Claro, uno de los argumentos de la dolarización es que no se puede tener déficit con dolarización. Y ese es un argumento que técnicamente es correcto, pero fácticamente no necesariamente. En teoría no deberíamos haber tenido déficit como en la convertibilidad y lo tuvimos. Y de hecho lo que nos llevó a salir de la convertibilidad, que fue, yo diría, muy exitosa, después de casi 11 años, fue que bueno, no podíamos financiar la deuda, no podíamos emitir pesos porque la convertibilidad nos prohibía y bueno, así terminó. Entonces, el hecho de que la dolarización disciplina a los políticos me parece que es una posibilidad, pero no está garantizado. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas o no? Dale. Ahí va, perfecto. Dice Juan, la economía argentina es bimonetaria. El gobierno de Juntos por el Cambio en 2018 pareció no comprenderlo cuando el tipo de cambio subió en pocos días más del 30%. Y pregunta, ¿cómo podría el próximo gobierno empezar por bajar el gasto? Cuando, como menciona Andrés, la pobreza ya casi alcanza el 40%, la economía probablemente se contraiga y la inflación cada vez acelere más, ya casi al 100%. Sin dejar de lado los niveles de deuda altos que deja esta administración. Creo que te lo dejaron a vos. Bueno, justamente porque el nivel de deuda, a ver, la gente, los economistas tenemos este cliché que es shock o gradualismo, ¿no? Vos bajás los gastos de a poquito, como intentó Macri, o de golpe. El problema de hacerlo de a poquito es que vos necesitas seguir financiando el déficit. Es decir, supongamos que voy a heredar un déficit de 4 puntos. Tengo que bajar, digamos, 1 punto por año, suponete, eso sería gradual. Entonces yo el primer año necesito financiar 3 puntos del PBI. La mala noticia es que nadie me lo financia. O sea, a Macri lo financiaron. A este próximo gobierno, no importa quién sea, quiero insistir,
puede ganar alguien de peronismo, alguna de las visiones de Juntos por el Cambio, puede ganar Milei, no importa quién sea, nadie le va a financiar el déficit, como no se lo financia ahora. Entonces, si yo tengo que financiar, digamos, bajo un poquito el gasto y tengo que financiar 3 puntos del PBI, tengo que dar vuelta a la maquinita. Con lo cual, no voy a bajar la inflación, es más, hasta puedo llegar a subir la inflación. Yo creo que la demanda de la sociedad es que el próximo político que gobierne este país tiene que bajar la inflación. Es más, tiene que bajarla fuerte a la inflación. Entonces, como no tenés financiamiento y como seguir financiándolo con impuesto inflacionario no es políticamente correcto, déjenme decirlo así, la discusión gradualismo o shock es una discusión abstracta. Me parece que shock o shock. Y la discusión que van a tener las coaliciones es cómo, de dónde, a quién le pido el esfuerzo, digamos. Porque es obvio que a lo mejor los distintos candidatos tienen otras prioridades. De todas maneras, no hay mucho para sacar. No me imagino que cualquiera que gane, quiero decir esto, no baje fuerte la cuenta de subsidios energéticos y en menor medida de transporte. Es decir, los argentinos lamentablemente nos acostumbramos a que la electricidad valga menos que la pizza. En ningún país del mundo la electricidad vale menos que la pizza. Bueno, el próximo gobierno va a tener que hacer ese shock cultural de decirle, señores, hogares, la electricidad vale bastante más que la pizza, como vale en Uruguay, como vale en Chile, como vale en Brasil, como vale en Europa, como vale en Estados Unidos. Bueno, ¿eso va a ser un shock? Sí, obvio. ¿Va a ser impopular? Sí, obvio. Me parece que ahí hay bastante consenso. Y después, bueno, está un poquito de empresas públicas, un poquito de la grasa de acá, de la grasa de allá, que si transferencia a provincia, que si bajo el gasto en infraestructura. Todo eso son, me parece, más manejos del próximo secretario de Hacienda y del próximo presupuesto, que seguramente se va a discutir para Navidad, no se va a discutir en septiembre cuando lo entregue este gobierno, se va a discutir una vez que cambien las autoridades y cambien las mayorías en las cámaras. Ahí es donde se va a ver dónde está esa baja de gasto. Y además me parece que a veces el presupuesto tiene mucho de realismo mágico, ¿no? Donde diciendo, voy a hacer esto con una inflación de tanto, en la final pasa otra cosa. El próximo gobierno se la tiene que creer, porque la baja del ajuste del déficit fiscal o la desaparición del déficit fiscal es una necesidad, no es un claim político, ¿no? No es un statement político para la tribuna, lo van a tener que hacer. Entonces, bueno, la discusión va a ser de dónde va a salir sangre, digamos, ¿no? Para decirlo de manera muy explícita. Un escenario sangre, etcétera, optimista. Pero pará. Si hacemos eso, vamos a estar mucho mejor. Va a bajar la inflación y quiero, para no parecer el pesimista del... No, nadie lo dijo. Pero bueno, es lo que me toca, perdón. Yo me acuerdo, aunque era adolescente, pero lo estudié con algún detalle, cuando el Plan Austral consiguió bajar la inflación, hubo un boom de consumo en este país, porque justamente la inflación es un impuesto que afecta mucho a los hogares. Entonces, si vos le quitás ese impuesto inflacionario y bajás la inflación, digamos, de 100, digamos un número a 30, esos 70 puntos que antes le sacabas a la sociedad se los vas a estar devolviendo. Entonces, yo digo, los primeros meses no importa quién gane, lo digo una y otra vez, los primeros meses del año que viene probablemente sean difíciles para todos. Pero si ese plan de estabilización es exitoso o medianamente exitoso, hay lugar para el optimismo. Y además, déjenme decir, porque los economistas tenemos fama de amargo, que siempre con ajuste y qué sé yo, este país tiene unas oportunidades espectaculares. Es cierto que siempre las venimos perdiendo, pero todo lo que está pasando en Vaca Muerta, todo lo que está pasando en el litio, la potencialidad del campo, economía del conocimiento, turismo, es decir, no es un país que está condenado al fracaso. Tenemos toneladas de oportunidades, tenemos súper buenos recursos humanos, tenemos 2 países, es cierto, pero digamos, creo que hay un trabajo de mediano y largo plazo para ver cómo esa Argentina competitiva y pujante contagia de a poco su proceso a la otra. Después le voy a preguntar a Juan a ver cómo hacemos con la sobrerepresentación de la economía de la Argentina no tan pujante. Digamos, son todos temas que vamos a discutir con mucho ahínco en el curso porque no es tan fácil. Si fuera fácil ya lo hubiese hecho alguien, ¿no? Pero creo que la oportunidad sigue abierta. Hay una pregunta del público. Tengo una pregunta para Juan, Andrés. ¿Qué rol juegan las elecciones de medio término con el shock al que se referencia recién antes? Bueno,
Empezábamos, a riesgo de repetirme, empezábamos diciendo, ¿no? Cuando mirábamos la figura del hombre araña, de cómo la economía y la política se influyen, es cómo los horizontes electorales afectan un programa económico, la consistencia, llamémoslo así, de un programa económico, para usar un término de los economistas. Complica, es decir, para ponerlo en términos técnicos, complica. Obviamente hay montones de variables democráticas de por qué eso es importante, ¿no? Pero en términos técnicos te acorta el horizonte. Es decir, para decirlo muy rápido, esos triunfos iniciales, ¿no? Vos tenés que tener cartas para mostrar no en 4 años, sino en 2. Entonces, tu horizonte de las 7 plagas de Egipto, digamos, tiene que ser más corto de lo que debería ser, si querés ponerlo en algún término. Y ya para ese momento tenés que tener algo que te dé algún tipo de aire. Si no, te pasa como Alfonsín, ¿no? Alfonsín estaba hablando del tercer movimiento histórico, cambio de la capital en Viedma, lo que contaba Andrés. Yo no había nacido, ¿eh? No, mentira, había nacido. Había nacido. Y todo eso se cortó de cuajo. Entonces, la respuesta corta es esa. Tenés que pensar que en 2 años tenés que tener algo para mostrar. Sí, yo creo que lo que va a haber para mostrar, porque algunas de las reformas estructurales no van a estar, va a ser una baja en la inflación. Si baja la inflación, yo creo que eso va a ser suficiente como para que la elección de medio término no sea un fracaso para el gobierno. Es decir, obviamente la baja de la inflación debería implicar que pese a un 2024 más bravo, tengas un segundo semestre, no sé si se puede decir un poco mejor, pero sobre todo un 2025 un poco mejor, donde algunas de estas oportunidades empiecen a aparecer. La verdad es que también hay un poco de suerte. El año que viene, con que llueva un poco, el campo va a ser mucho mejor que este año. Entonces hay mejoras que van a pasar. El gasoducto, todos tenemos la idea de que se va a terminar, no sé si en la fecha prevista, pero se va a terminar durante este año. Entonces el año que viene la Argentina, en vez de ser importador de energía, probablemente sea exportador de energía. Entonces empiezan a pasar cosas que te pueden ayudar, esos quick wins. Es Argentina, no estoy seguro, pueden pasar otras cosas, la política siempre te puede deparar sorpresas desagradables, pero me parece que hay un mapa en donde podés llegar a las elecciones de medio tiempo no tan baqueteado, si se me permite el término. Y hay una cosa más, agrego una cosa más, que a veces el éxito es como contagioso, ¿no? Es decir, te va bien en alguna cosita y se empiezan a generar eslabonamientos positivos. Yo me acuerdo de un ejemplo, que tal vez no es el mejor ejemplo porque no terminó tan bien, pero la convertibilidad. Cuando se discute la ley de convertibilidad en el Congreso, varios diputados estaban en contra. Es decir, y me acuerdo los discursos, etcétera. Como les fue bien, todos se subieron al carro de los vencedores, ¿no? Es decir, aparecieron diputados como Chacho Álvarez diciendo me arrepiento de haber votado en contra de la convertibilidad, etcétera. Está bien, después ese experimento, por muchas cosas que ya dijo Andrés, salió mal, ¿no? Pero digo, si vos tenés esos triunfos muy rápidos que señala Andrés, pueden ser contagiosos también, ¿no? Si te pueden empezar a generar que se vayan abriendo puertas, es decir, como una especie de momentum, ¿no? Esta idea como el fútbol, ¿viste? Que son momentos, bueno, digo, es tu momento. Creo que tenemos que ir cerrando. Tenemos que ir cerrando. Así que, bueno, señores, muchísimas gracias a todos por venir o por estar online. En el Zoom, sí. Hay un curso, ¿eh? Acuérdense de que esto va a ser un curso más adelante, así que inscríbanse. Sí, tenemos 9 sesiones para hablar de economía y elecciones.